En general yo siempre digo que cuando a la gente, viste, en el juego cuando a una persona le decís, te digo una palabra, decime otra, si a la gente le decís préstamos, te dice bancos. Si le decís bancos, te dice préstamo, tarjeta de crédito, ese tipo de cosas, ¿no? Ujú, Entonces, a mí siempre me gustó la idea de pensar en cambiar la fórmula. Viste que cuando vos, el orden de los factores yo creo que altera el producto. ujú. Puede ser que no en una multiplicación, pero en algo que no es una multiplicación lisa y llana, digamos, siempre lo puede cambiar. Y eso por un lado. Por el otro lado, me pareció este, que la intermediación, tal como la conocemos, la intermediación financiera, agregó valor hasta un determinado tiempo, ¿sí? Y agrega valor todavía, digamos, ¿no? Pero no tanto valor como cuando se origina la intermediación. La intermediación se origina ya por el 1600, creo que 1400, ¿no? Allá en Europa, Ujú. y esencialmente la gente que iba, digamos, ganaba dinero y consumía menos de lo que ganaba, ahorraba. Y el ahorro, digamos, pensemos un mundo sin inflación, digamos, ¿no? La gente acumulaba cosas. Y parte de esa acumulación, la gente, digamos, quería ver qué hacía. Entonces empezaron a aparecer intermediadores, antes de que fuera la figura del banco, a quien la gente le daba el dinero para que se lo hiciera rendir. Después esto se institucionaliza con la figura de los bancos, a lo largo del tiempo aparecen los reguladores que protegen el ahorro de la gente, digamos, porque los bancos lo que hacen tienen una función muy importante, que es esencialmente multiplicar ese dinero, digamos, ¿no? Para la sociedad, imagínense que cuando una persona deja un depósito, el banco te da un préstamo. Cuando te da el préstamo, vos lo agarrás, una parte la dejás, porque no todo el mundo se lleva la plata en el bolsillo, sino que lo usa con los distintos medios que tiene, distintos medios de pago, ese tipo de cosas. Entonces, esa parte que quedaba, otra parte de eso se prestaba. Entonces había un efecto multiplicador en la sociedad. Ujú. Warren Buffett dice que el crédito es como el oxígeno. Cuando abunda no se nota, pero cuando falta sí se nota. Y Mm, miren lo que está pasando estos días, ¿no? total. Eh, con lo cual, eh, vemos en el mundo, particularmente en nuestra región de Latinoamérica, que falta mucho crédito, digamos, ¿no? Y entonces ahí la idea fue, ¿y por qué no cambiamos la ecuación? ¿Por qué no sacamos al que intermedia? Porque resulta que es muy costoso el que intermedia. Y yo entiendo que los bancos tienen muchas sucursales y las sucursales fueron pensadas en otro tiempo. Entre paréntesis, veremos qué pasan con las sucursales después de la pandemia. Sí, Pero digo, las sucursales, digamos, fueron algo muy interesante que acercaba los servicios financieros a donde estaba la gente. Claro, no había otro método de distribución, pero seguimos con el método de distribución, sucursales físicas, predominantemente sucursales físicas, que es un método que tiene muchísimos años y que es obsoleto, que es costoso. Y como todo lo que fabrica alguna industria que es costoso, traslada en su precio al producto que vende. Entonces, la idea fue, ¿qué pasa si sacamos al intermediario y conectamos directamente a las personas, digamos, que tienen personas, empresas, aquellos que tienen el dinero y que tienen una intención de hacer rendir más el dinero, digamos, con aquellos que están necesitando ese dinero para llevar adelante proyectos, sean personas y empresas? Además, digamos, lo que estábamos viendo es que, viste, cuando esa frase que te dice, le compras a sus propios dueños, digamos, ¿no? ¿Viste? sí, Directo de fábrica, digamos. sí. Cuando el directo de fábrica lo que dice es, te evitas el costo de alguien que es el intermediador, que tiene un valor. No es que no tiene un valor el intermediador, tiene un valor. Pero es bueno que haya otra alternativa de alguien que no hace eso, sino que pone, digamos, en conexión a la gente que tiene dinero con aquellas personas que necesitan, digamos, obtenerlo. Entonces, ahí empezó la idea, digamos, ¿no? Que tengo hace muchos, muchos años, digamos, yo siempre, cuando Laurita, yo la llamé a Laura para que se suma a Fluenta, fue hacia creo que era fines de mayo, primeros días de junio, que ella estaba viniendo a la Argentina después de Sí, estar con está en su Estados ex Unidos, marido en en Miami. Estados Unidos. Ella estaba en el aeropuerto cuando yo la llamé para venir a la Argentina. Sí, sí, me acuerdo. Y me preguntó y dije, mira, venite. Al día siguiente nos entrevistamos en Vela Italia, digamos, en un café que queda en Arabia Siria entre Seguí y Libertador, Ujú. y le conté, digamos, cómo me había nacido la idea, digamos, que yo había terminado un emprendimiento y dije, bueno, quiero empezar a hacer otra cosa, digamos, ¿no? Entonces, ahí hice como una especie de balance de mi vida profesional y me di cuenta que había trabajado en ese momento más de la mitad de mi vida
en servicios financieros y un poco en tecnología, digamos, ¿no? Había trabajado aproximadamente 10 años en tecnología. Y, y justo cuando me estaba saliendo de la anterior compañía que habíamos fundado, mi psicóloga me regaló un libro, digamos, que se llamaba El alma del dinero. Y todo el mundo cree que el dinero no tiene alma, ¿no? Entonces, y el libro trata de una persona que hacía levantamiento de capital para organizaciones con fines de lucro y que en algún momento de su vida hizo como un cambio muy importante, eh, y, y me dijo, digamos, léelo. Y esa era una persona que levantaba capital privado para empresas con fines de lucro y se dedicó su vida, el resto de su vida, todavía vive, es una persona, digamos, que se dedica a que las organizaciones sin fines de lucro levante capital. Y entonces la historia del libro cuenta de cómo ella vio cómo la gente, digamos, ella contactaba a personas muy ricas para levantar dinero para fines de profit, de rentabilidad. Sí. Cuando los empezó a contactar para otros proyectos que eran sin fines de lucro, y ahí entre paréntesis digo, Afluenta tiene fin de lucro, porque si no tuviera fin de lucro no podríamos existir. No podría vivir, sí, muy bien. Eh, ella contaba la diferencia que había entre las mismas personas cuando se las abordaba por distintos propósitos, cuando era rentabilidad y cuando no había, digamos, o cuando tenía un bien social, digamos, ¿no? Como dice Yunus, digamos, que los problemas sociales se tienen que solucionar sin pensar en el fin de lucro. Hay que solucionar el problema social y después lo que hay que hacer es ver de cómo se puede hacer, digamos, para poder hacer una organización sostenible, en donde tiene que haber algo de lucro, digamos. Ujú. Y ahí me empecé a dar cuenta, digamos, cuenta ella en el libro, digamos, y yo empecé a darme cuenta, digamos, que había tenido una experiencia similar en donde el dinero en las manos de las personas, digamos, que no buscaban, digamos, el bien común en general, era, era como el agua, digamos, que acumulaba, como el agua que se acumula por acumularse, y el agua que se acumula, digamos, por acumularse, en algún momento se pudre, digamos, popularmente es agua podrida, digamos, ¿no? El agua podrida no es nada más que el líquido que pierde la capacidad de oxigenar, pierde su oxígeno, digamos, ¿no? Entonces, al perder esa capacidad de oxigenar, de hidratar, digamos, perdía su propósito. Entonces el agua ya no era agua, no servía para nada, envenenaba. Y ella decía que las personas que acumulaban dinero por acumular dinero tenían eso, acumulaban dinero, era como agua podrida. Digamos, y aquellas personas que lo hacían fluir, este, provocaban un bien mayor a su inversión. Entonces, a mí me quedó esa idea dando vuelta en la cabeza, se lo contaba a Laura y Laura se entusiasmaba muchísimo con eso. Y me di cuenta, digamos, que en los servicios financieros faltaba el fluir. Viste que dicen que los bancos, el crédito de los bancos es como un paraguas que te lo dan cuando hay sol y te lo piden el día de Sí, lluvia. exacto, No sí. es tan así, pero es casi como una exageración de algo, viste, casi como para ponerlo en evidencia. Y me di cuenta, digamos, que la gente no explique, digamos, a la gente no puede explicar por qué cuando va a poner un plazo fijo le dan tan poco y cuando va a pedir un crédito le piden tanto. Y ahí me di cuenta que el factor de intermediación se quedaba con un porcentaje muy grande. Si vos hablas con los bancos y te dicen, che, ¿cuánta guita ganan ustedes dando préstamos? No es tanta plata. Entonces quiere decir que en el medio había un montón de ineficiencias, sucursales, digamos, gastos innecesarios, demasiada gente trabajando. Entonces la idea fue, che, ¿y si quitamos el intermediario del medio y ponemos que la gente se junte? En ese momento, digamos, hace 10 años, digamos, Facebook había nacido en el 2004, no tenía el tamaño que tiene hoy. Yo me había dado cuenta que la gente compartía cosas, digamos, ¿no? Compartía fotos, compartía sentimientos, compartía ideas, compartía artículos. Digo, che, y si comparten dinero, digamos, ¿qué pasa? Digamos, porque a fin de cuentas, el dinero que va a los bancos después se comparte, digamos. Y si le Sí. decimos a una persona, che, invertí en estas otras solicitudes de crédito, hacelo vos con tu propia discrecionalidad. Entonces, así nace Afluenta, digamos, ¿no? Después empecé a buscar, digamos, que esta idea, viste, que dicen que las ideas ocurren en distintas partes del mundo casi al mismo tiempo. Ujú. Empecé a ver, digamos, que eso ya estaba ocurriendo en algunos lugares del mundo. Entonces dije, bueno, si está ocurriendo en algunos lugares del mundo, si vamos a levantar capital para poder hacer Afluenta, va a haber gente en condiciones de poder finalmente eh, ayudarnos a nosotros, financiarnos para que hagamos este negocio. Bueno, y así arranca, ¿no? Entonces, Bien. en Argentina es muy difícil. En Argentina siempre ha sido muy difícil levantar dinero con una idea. Vos a Estados Unidos vas y está lleno de ejemplos de un tipo que le contó algo a alguien, se lo dibujó en una Sí. billetera y dijo, voy a invertir en vos,
le dio plata, digamos, ¿no? Sí. Acá es bastante difícil. Entonces lo que hice yo en ese momento fue empezar a invertir mi propio dinero para construir una plataforma, porque tampoco cuando yo iba a contarle a la gente esto, vuelvo a lo que te dije al principio, le decía, no, queremos dar préstamo, pero vos no sos un banco. Bueno, no, pero vamos a conectar a la gente. No, pero la gente invierte el dinero en el banco, no invierte el dinero en una compañía como ustedes. Bueno, finalmente, digamos, encontramos a una persona que creyó en nosotros, que desafortunadamente falleció hace 2 años, se llama Jorge Chepare, además de que un gran visionario para sus negocios, creyó en nosotros, apostó en nosotros y bueno, ahí fue la primera inversión que recibimos Lo y ahí primero empezamos a fue vivir todos en el mismo techo. Y Laura fue la primera empleada. No, a ver, por supuesto que la ustedes. tecnología se resuelve problemas, pero tenés que tener claro qué querés resolver, digamos, ¿no? Nosotros siempre tuvimos en claro que queríamos resolver eso, que es un tema de tiempo, que esencialmente una de las cosas más complejas de resolver es la velocidad. Si no resolvés la velocidad, no le puedes ganar al banco. Vivimos en la época de la instantaneidad, digamos, ¿no? Si te mandan un WhatsApp a alguien y lo viste y no le contestaste, te llama, me clavaste el visto, digamos, la gente, hoy vivimos tiempos de ansiedad, digamos, ¿no? Que siempre hubo que resolver con la tecnología, digamos, porque la verdad es que consultar a veraz, digamos, tomar información de los clientes que te van dejando en la solicitud, procesarla, saber si lo que está ganando es verdad, digamos, si donde vive es muy lejos de donde trabaja, toda esa información la recibís, pero tenés que procesarla rápido. Digamos, pensá que nosotros hoy estamos entre 6 y 7 segundos para responder una solicitud de crédito, que tiene más o menos un análisis de 800 variables on the fly. Cuando habló, dio el clic y le diste la respuesta, digamos, ¿no? Eso ¿Eso lo hace una persona o es todo un sistema? no. Es un Todo sistema, sistema. además. Es un sistema, sí. Es un sistema y la verdad que no damos créditos chiquitos, digamos. El crédito promedio del mes pasado fue de junio, fue 100.000 pesos, ¿entendés? O sea, cuando nosotros arrancamos el crédito promedio era 10.000. Sí, Y por más que haya habido inflación en la Argentina y ese tipo de cosas, 100.000 pesos siguen siendo 100.000 pesos, digamos, ¿no? Entonces, si vos hoy ves, las principales competidores nuestros dan 7.000, 8.000, 10.000, 15.000. Si vas a un banco, sí, te pueden dar 100.000 y más, pero a lo mejor tenés que esperar 25 días, 30 días, que te piden una garantía, que te dicen déjame tu casa, tu auto, tu hijo, digamos. Entonces, ese tipo de cosas, siempre, la velocidad es el principal factor a resolver con la tecnología. Mira, el análisis crediticio es como si fuera la otra cara de la moneda del análisis de si una persona puede invertir el dinero que quiere invertir, si la persona puede probar que el dinero viene de su fuente lícita, digamos. Y otra de las cosas que hicimos también en ese momento es no poner la responsabilidad de la prueba en la persona, sino que nosotros, yo quiero hacer negocio con vos, entonces tengo que probar que vos tenés dinero lícito. ¿Entendés? Entonces me decís que querés invertir 20.000 pesos, entonces tengo que chequear, digamos, cómo cuál es si tuviste crédito o no tuviste crédito, como inversora, digamos, ¿no? sí. Si el dinero, cuánto ganás, y si de lo que ganás podés haber invertido esto, porque si llevas trabajando 10 años y ganás 50.000 pesos, seguramente en 3 años pudiste ahorrar 20.000, lo que sea, digamos, ¿no? Sí, Todo sí. eso es como la otra cara de la moneda. En Bien. un crédito vos te fijas si la persona que está solicitando ese crédito tiene un buen historial de crédito y una buena capacidad de repago y sus finanzas le permiten pagar la cuota que tiene que pagar todos los meses sin alterar su economía. Porque la verdad es que recibimos muchísimas propuestas de solicitudes de crédito de personas que te están pidiendo, qué sé yo, 250.000 pesos y tiene que pagar por 30.000 pesos por mes y el tipo gana 60.000. Y dice, no te puedo dar un crédito porque te estoy comprometiendo financieramente. Exacto. Te vas a obligar y en algún momento no vas a pagar. Digamos, y la verdad es que mucha gente, cuando solicita un crédito, de buena manera, no de mala manera ni que engañe, digamos, dice, sí, voy a poder hacer estas cosas. Y después viene la vida, ¿viste? La vida viene con que hay cuarentenas, los nenes se enferman, hay que ir al colegio, se rompe el auto, una cañería. Entonces, que son cosas muy difíciles. Entonces, hay que tomar como una especie de diferencia entre un crédito no debería ser, en todos los créditos de una persona no deberían ser más de entre el 35 y el 40%, como máximo 40%, pero no debería superar el 30% para que la gente tenga alguna flexibilidad por si algo sucede, margen, si algo le pasa. Entonces, esas son las cosas, digamos, que fuimos estructurando y fuimos metiendo en la plataforma. Todo esto que yo te estoy contando son líneas de código en la plataforma. Generó, digamos, una plataforma con millones de líneas de crédito.
Perdón, líneas de código. Códigos. Lo que yo creo que nos diferencia con un banco es que fuimos lo suficientemente empáticos para entender que la velocidad era un factor clave y desarrollamos una plataforma que pudiera dar servicios. Pero también, y con todo lo que admiro a Mercado Libre, vos no podés hablar nunca con nadie en Mercado Libre. Y la gente Yo vengo de una organización, yo trabajé muchos años en American Express. Y American Express era esa organización que, digamos, se sacrificaba por los clientes y daba un servicio extraordinario. Yo perdí la tarjeta en Estados Unidos, digamos, y me la repusieron en menos de 24 horas. Estaba en otra parte del mundo y les estoy hablando de hace 25, 27 años, en donde 25, 27 años hacer algo, digamos, combinar tecnología, delivery y un producto físico en manos de una persona era un despelote, digamos, ¿no? Y entonces la gente se enamoraba de American Express porque daba una sensación de seguridad, que no importa dónde pasara algo, te iban a responder. Seguro que a lo mejor, y la palabra era muy cuidadosa American Express, decía, usualmente te reponemos la tarjeta en 24 horas. Usualmente quiere decir que podía ser un poco más o podía ser un poco menos. Usualmente era menos. Pero también había, qué sé yo, 3, 4, 7, 8%, digamos, que a lo mejor te la daban a los 2 días. Pero esa sensación de, che, tenemos que servir al cliente, era casi como un patrón. A mí eso me enamoró siempre y me enamoró los clientes satisfechos. Mucha tecnología está fantástico, pero seguimos siendo seres humanos, digamos, que apreciamos el buen servicio, que apreciamos la respuesta, que queremos que nos atiendan. Entonces, creo que el factor humano dentro de Afluenta, siempre jugamos con eso, es un factor que para los seres humanos es muy importante, que es la empatía. Entonces, la empatía, digamos, fue como un primer motor nuestro. Y uno de los grandes aliados para resolver, digamos, empáticamente los desafíos del negocio era la tecnología, digamos, ¿no? A ver, nadie puede pensar que Afluenta, digamos, tiene empleados trabajando las 24 horas del día, pero desarrollamos un sistema lo suficientemente bien preparado para responder a los clientes en cualquier momento del día, cualquier día de la semana. El crédito es una transacción que empieza cuando una persona recibe el dinero y finaliza después del plazo para el cual lo solicitó, si pagó todas las cuotas. Con lo cual, técnicamente, te diría, yendo al ejemplo de la computadora, es como si vos pagaras la computadora en cuotas. O sea, te la llevaste a tu casa y vas pagando cuota por cuota. El que te la vendió va a recibir el pago de lo que vendió cuando vos lo cancelaste finalmente. Ahora, si no lo cancelás, el crédito ya está otorgado, el dinero ya salió. Si el crédito no se paga, hay una pérdida económica. Y la compensación que tiene el crédito, viste que dicen que la compensación del trabajo es el salario, digamos, la compensación de la inversión es el rendimiento de esa inversión. Bueno, la compensación del crédito es la tasa de interés y la devolución de capital. La lógica de eso significa entender que siempre va a haber segmentos de personas que en un porcentaje determinado, en los que pagan muy bien es un porcentaje muy pequeño, en los que pagan mal es un porcentaje grande, que no paga el crédito. Y la verdad es que el que lo otorga tiene que cubrir la devolución del capital, la devolución de lo que no se devuelve y la tasa de interés, porque el dinero, en una economía más como la Argentina, donde hay inflación, el dinero se deprecia, es una ecuación compleja. Entonces, claro, vos tenés, digamos, que entendiendo esto, no hay un precio del crédito para todos. Todos nosotros tenemos un comportamiento diferente de nuestras deudas pasadas, tenemos una economía distinta de la de todos. Si vos sos menos riesgosa, técnicamente el crédito debería ser más barato para vos. Bueno, en general los bancos lo que han hecho es cortaron la pirámide muy arriba. Entonces, digamos, va un grupo pequeño de personas. Y la verdad es que el desafío es cómo se amplía ese segmento para que haya más personas, entendiendo que las que pagan peor van a dejar algo debiendo, pero que el que lo otorgó tiene que recuperarlo con una tasa de interés para los que son similares. Y no puede una persona que tiene un muy buen perfil crediticio pagar un crédito caro a cambio de que los que no reciben, los que no tienen un buen comportamiento de pago, reciban el mismo precio. Entonces, lo que nosotros hicimos, y esto es parte de la tecnología, segmentamos el mercado. Hicimos 7 segmentos de personas y de empresas, en donde los AA pagan mejor, entonces tienen una mejor tasa de interés. Pero un AA no es un rico. Claro. Puede ser una persona que tiene un salario bajo, pero que es bien educado y bien responsable en el manejo de sus finanzas. Entonces, una de las cosas que hicimos es no segmentamos por nivel socioeconómico, segmentamos por comportamiento crediticio.
Digamos, una persona no puede no ser rica, digamos, puede ser una persona, digamos, con estudios, incluso estudios primarios, pero paga bien. Entonces, ese es el aspecto social que nosotros pusimos en el análisis del crédito. Y en general hay mucha distorsión con el crédito, digamos, porque hay muchas ofertas de crédito, hay muchos oferentes de crédito de distintos perfiles, hay algunos que van al segmento de abajo de la pirámide, digamos, y cobran mucho, digamos, y entiendo, digamos, que hacen el mejor precio que pueden, pero es muy costoso, y en la sociedad se ve eso como usura, pero, viste, en la Argentina tenés una inflación del 50%, más el costo del dinero, que cuesta 100%, las empresas que solicitan, que dan créditos, no lo hacen todos con su capital propio, piden un crédito para dar crédito. Entonces, tienen una tasa de mora del 40%, un costo del dinero del 100%, impuestos, gastos administrativos, y además tienen que tener alguna ganancia porque si no, no viven. Entonces, eso genera siempre como un malestar en la sociedad y yo creo que es la falta de comprensión, digamos, ¿no? Por supuesto, nadie podría pensar que haya un medicamento para el coronavirus para los ricos y otro para los pobres. No, es inadmisible eso, digamos, ¿no? Porque el producto es uno solo y no está en función del que compra, porque el que compra no te lo está pagando a plazo. Pero cuando el crédito se paga a plazo, pasa eso. Entonces, para nosotros es una lucha eso, porque siempre abogamos por tasas de interés bajas, pero también tenemos que lidiar, digamos, con que si hay clientes que no pagan, el que invirtió tiene que poder cubrir y recuperar su capital. La Cámara FinTech tiene su origen en el año, creo que fue en enero del 2017, si mal no recuerdo. Nos reunimos, éramos 13 empresas. Primero, digamos, nosotros somos parte de la Cámara FinTech en México, también en Perú, y yo vi, en Argentina no había cámara todavía, hacia fines del 2017, digamos, que cuando nosotros en el año 2017 cerramos un acuerdo con el BID. Y ese acuerdo con el BID, digamos, lo que nos dieron una especie de subsidio. Nosotros pusimos un dinero, ellos pusieron otro para generar ese proyecto PYME. Y particularmente para financiar a las pymes que quieran financiar energía renovable. Células, placas fotovoltaicas para reemplazar la luz, termotanques solares, y también luces de LED. Y entonces fui al BID y les dije si ellos tenían alguna línea de aportes para que nos ayudaran a armar la cámara. Eso lo hice como por propia iniciativa, digamos, tenía ganas. Yo pensé en la cámara originalmente, pensé en juntar dinero primero, digamos, no pensé en agruparnos y después buscar dinero, sino pensé en buscar dinero primero, digamos, ¿no? Y me encontré con Alejandro Estrada, digamos, que él estaba pensando del otro lado, estaba pensando en juntar gente, digamos, ¿no? Y entonces yo le dije a Alejandro, mirá, me parece fantástico, y me dice, aparte vos, él quería juntar a los líderes de cada uno de los verticales, me dice, encima vos estás con financiamiento colectivo, sos el único que está con esto, y yo le dije, mirá, Ale, estoy pensando en algo similar, y fui a ver al BID, porque el BID había aportado muchísimo dinero, digamos, y un apoyo fantástico para la que es la Cámara que se llama AFICO, Asociación de Financiamiento Colectivo de México. Y vi que había sido muy importante el BID, no solamente por los fondos que aporta, porque si no, viste, los bancos de desarrollo en Latinoamérica tienen una influencia bastante grande, digamos, ellos buscan promover, digamos, el bienestar de la gente, mejorar la vida de las personas. Y nosotros teníamos desde el año 2016 a la Corporación Financiera Internacional, que es el brazo inversor del Banco Mundial, como accionista. Entonces, logramos ahí un apoyo de ellos para generar un estudio, digamos, que lo hizo Accenture, que fue el primer estudio fintech que se hizo en el año 2018. Pero bueno, la Cámara se crea en el año 2000, se crea en el año 2017, empezamos a hablar en enero del 2017, me acuerdo, un verano terriblemente cálido, y la Cámara surgió ya, digamos, pronto, digamos, a las 2, 3 reuniones ya se conformó, empezamos a trabajar entre todos y tomó forma como si fuera una asociación civil, con autoridades y todo, en los primeros días de septiembre del año 2017. Y ahí, bueno, Alejandro Estrada era el presidente, yo era vicepresidente, Martín de los Santos de Mercado Libre era otro vicepresidente. Éramos poquitos, éramos 13 fundadores, y bueno, armamos una comisión directiva chiquitita, arrancamos, empezamos a abrir como
buscar miembros que querían sumarse, y la verdad que creció muchísimo. Hoy la Cámara tiene más de 220 compañías. Reunimos de todos los empleados que tenemos de las empresas de la Cámara, son más de 10.000. La verdad que tiene muchos verticales, tiene verticales de pagos, créditos, financiamiento colectivo, seguros con tecnología que se llama InsurTech, seguridad, criptoactivos, y eso, digamos, hay cada como cámara, digamos, como comisiones dentro de las cámaras que las van liderando distintas personas, y fue creciendo. Y el BID nos apoyó muchísimo. Los pagos digitales crecieron muchísimo, digamos, porque el comercio electrónico creció mucho, el comercio electrónico está muy asociado, digamos, también a financiación. Con lo cual no solamente Mercado Libre, sino distintas versiones, desde el takeaway, digamos, o desde el delivery de comida, hasta un montón de cosas que se compran a través de e-commerce y se usan pagos digitales. Los agregadores de pago, digamos, es una figura nueva, digamos, bien, no, tiene unos cuantos años, digamos, Mercado Pago, pero, digamos, como agregador de pago, digamos, es bastante más reciente y ha crecido mucho, y hay muchas billeteras y muchas maneras de trabajar. Por suerte, los bancos han ayornado sus servicios, y tienen servicios mucho mejores. La idea es que aquí la competencia nos haga mejores, haya mejores servicios, bajen los precios, y promovemos entre todos la inclusión financiera, ¿no? A mí me gusta definir la inclusión financiera como la define el Banco Mundial, que es el acceso a productos financieros a valores asequibles, digamos, a valores razonables. Hay dos cosas. Es interesante entender la definición de inclusión financiera, porque uno es acceso. Uno dice, sí, cualquiera podría tener, digamos, una cuenta bancaria. No cualquiera tiene. Los bancos no le abren a cualquiera. Es más, los esfuerzos de los bancos centrales, no solo en Argentina, sino alrededor del mundo, para que la gente tenga más acceso a productos, digamos, bancarios o financieros, es una lucha importante, digamos, ¿no? Y que puede entenderse muchas veces que los bancos dicen, che, en ese segmento de la población no voy a tener rentabilidad. Y es totalmente, diría, genuino, lícito y legal que no ofrezcan productos a todos los segmentos, pero sí que el conjunto de la sociedad pueda lograr ofertas segmentadas para distintos actores, para distintos segmentos de la población. Entonces, la competencia en fintech trae que hay compañías fintech que se dedican a segmentos, digamos, que los bancos no se dedican. Nosotros, por ejemplo, competimos contra los bancos, competimos contra financieras, competimos contra otros prestamistas fintech. Digamos, el financiamiento colectivo, esto de poner en contacto a las personas, digamos, es una competencia para muchos. Y eso nos parece que es un gran propósito, porque lo que hace es que la gente dice, bueno, a mí a lo mejor no me gusta un banco, pero le gusta tener Wallah. Es fantástico, es muy bueno que eso pase. No quieren solicitar un préstamo en un banco y solicitan un préstamo en Afluenta. Es bueno, es lícito que pase. Entonces, nos parece que esto enriquece la conversación, mejora a los competidores porque tienen que ser más empáticos. Esto que les decía yo, que yo creo que el fintech viene asociado con empatía, no necesariamente ha sido así con los servicios financieros, muy empático con un segmento de clientes, pero con otros no, y entonces cambia un poco el aspecto, digamos, ¿no? Por más que los bancos se quejen de las regulaciones, de que las fintech no tienen regulaciones, cosa que no es cierto, digamos, pero creo que está cambiando la fisonomía de los servicios financieros. Una de las divisiones muy importantes, unas divisiones de las divisiones más importantes que hay adentro de la Cámara es la educación. Nosotros tenemos acuerdos con casi todas las universidades. Y ahí te diría, el fintech ya está en programas de maestría, hay cursos especializados de fintech. Yo participo en varios, en el de la UCA, en el de Ditela, en el de San Andrés. Participé también en el del SEMA, en donde siempre que hay financiamiento colectivo, digamos, nos invitan. Y siempre que se habla de fintech, se hablan de todos los verticales. En el de, por ejemplo, el que está muy bien hecho, digamos, este es el de San Andrés. Están todos bien hechos, pero digo, el de San Andrés fue casi pionero. Lleva como un especialista de cada uno de los rubros. No es lo mismo hablar de crédito puro que de financiamiento colectivo, porque tenés dos aspectos: crédito de inversiones, digamos, tenés pagos, tenés seguros, tenés seguridad, tenés servicios asociados. Por ejemplo, Increase es una compañía fantástica que nació de darle a los comercios una proyección de flujo de caja de los cupones de crédito que van a cobrar, de las tarjetas de crédito que van a cobrar, por ejemplo, y les ayuda en su administración financiera. Cosa que vos decís, che, ¿y a nadie se le ocurrió esto de la tarjeta de crédito? No, se le ocurrió a una compañía como Increase, digamos, ¿no? Entonces,
cada uno de nosotros va y conformamos como una especie de grupito de profesores, y hablamos y contamos nuestros negocios, contamos los detalles de nuestro negocio para inspirar por un lado, digamos, para difundir por otro, digamos, y esencialmente para que la gente vaya conociendo que hay alternativas de servicios financieros que pueden tomar. Las billeteras virtuales es como te diría, es una evolución natural del agregador de pago, digamos, ¿no? Sí. Es como que hay dos lados siempre de los negocios, digamos, ¿viste? Digamos, cuando alguien paga, alguien recibe ese pago. Cuando alguien compra, alguien vende, digamos, ¿no? Mercado Pago, que es que es más, a mí me parece que es más que una billetera, digamos, se convirtió en un brazo muy importante para Mercado Libre, porque esencialmente cuando alguien compraba, digamos, cuando alguien vendía, alguien compraba, y ese que compraba tenía que pagar. Entonces facilitaron el proceso de pago y creció muy fuerte. Después ese que pagaba, a lo mejor si no tenía para pagarlo, lo financian. Y después esas personas que tienen, digamos, en sus billeteras, en sus celulares, las aplicaciones, pueden empezar a comprar fuera de lo que es el negocio de Mercado Libre, digamos, ¿no? Sí. Entonces se convierten en adquirentes. Claro. Entonces, si vos ves la naturaleza de los productos financieros, digamos, están todos muy relacionados, digamos, ¿no? Fintech crece casi como un uniproducto, mejorando muchísimo los productos que hacían los bancos. Nosotros, por ejemplo, en segundos damos un crédito, en segundo alguien invierte, digamos, ¿no? Sí. Yo creo que las compañías fintech hoy dan mejores créditos más rápido que los bancos, en muchos casos a mejores tasas o en algunos casos a tasas que sos el único oferente. Lo mismo con medio de pago, digamos, ¿no? Yo creo que hay muchos verticales en donde se ofrecieron mejores servicios. Ahora, el desafío para las compañías fintech para crecer es cómo incorporo otros servicios, porque la verdad, en el mundo, particularmente en el mundo del pago, es muy difícil que alguien tenga 7 billeteras en su celular, ¿no? Ahora va a empezar a consolidarse. Entonces, ¿cómo te empezás a consolidar? Brindando servicios que nadie da. Por eso hay algunos que empiezan a ofrecer crédito. Probablemente nosotros usamos una billetera en algún momento, digamos. Entonces, digamos, la agregación de productos, digamos, te lleva a que ahora empezás a empaquetar productos fintech. Por ejemplo, nosotros tenemos seguro de vida para los que solicitan créditos. Entonces, no le pido a alguien que vaya, bueno, vos tenés que venir a comprarme un crédito con un seguro de vida. Se lo ofrezco. Si alguien después no quiere tener un crédito en una cuenta bancaria, se lo ofreceremos en una billetera y así sucesivamente. Vas ampliando la oferta de productos para que los productos empezás a hacer cross-selling, tus revenues aumentan, la satisfacción del cliente aumenta, entonces se fidelizan mejor las marcas que ofrecen estos servicios. Yo soy lo más importante de todo, soy de Boca. Radio de Stefano, que es un periodista, una vez me preguntó cuando le conté a Fluente, hice una nota con él, creo que fue en el 2012 o 2013. Me dice, ¿qué preferís? Cerró la nota y me dice, ¿qué preferís? ¿Que Boca salga campeón de la Copa Intercontinental o venderle a tu compañía a Google? Yo le dije, no lo dudo, que Boca salga campeón de la Copa Intercontinental, digamos, es lo más importante. Nací en Capital Federal y que mi familia vivía cuando yo nací en Villa Crespo. Bien. Sí, y viví más de 30 años en Flores, así que me siento más de Flores. Y ¿Cuántos años? estoy en pareja hace muchos años, tengo 57 años, empecé a Fluenta cuando tenía 47. Estoy en pareja hace muchos años, digamos, no nos casamos por esas cosas de la vida y tampoco tenemos hijos. Eh, y Laura tiene una particularidad. Laura fue directora de Customer Service de Unifón, la primera Unifón, que era la compañía celular de Telefónica, y después, bueno, participó de la fusión de Movicom y Unifón, de lo que salió Movistar, digamos, trabajó muchos años allí y cuando se retiró de Movistar, le dije si me ayudaba a armar el Customer Service de Afluenta, estaba Laurita en ese momento, nos ayudó, después le dije, si me ayudas a armar el área de créditos, nos ayudó. Después dije, si me ayudas a armar el área de cobranzas, también nos ayudó. Y después me dijo, che, qué lindo negocio que tenemos. Me dice, digo, venite. Y ahora es la directora de operaciones. Qué bueno. Así que trabajamos juntos en esto desde el principio. Juego tenis, así que estoy como una especie de gato encerrado, digamos, en este tiempo. Sí, así que ahora estamos en una chacrita que tenemos en Capilla del Señor, digamos, y la verdad que es un lugar en el mundo para nosotros donde nos desconectamos. Tenemos nuestros animalitos,